Buenos días a todos y todas. En este espacio de género y derechos humanos en la red de la radio, por la radio cooperativa y Radio Camacuá, hoy no voy a compartir con ustedes una entrevista ni una mesa redonda, sino un informe. En los próximos minutos vamos a repasar los principales conceptos que expresaron las especialistas en la actividad virtual Violencia basada en género, asignaturas pendientes de la pandemia en el marco del ciclo de políticas ante los desafíos de la nueva normalidad que organizó hace pocos días la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. En esta actividad participaron Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Graciela Dede, asesora en Derechos Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay, y Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso. Mónica Botero abrió esta actividad y señaló que desde que asumió en InMujeres se tuvo 12 días de vieja normalidad y todo el resto fue de una nueva normalidad en construcción incipiente. Aclaró que la violencia de género es un problema desde el momento en que se declara la emergencia sanitaria y el gobierno lo toma como una prioridad. Indicó que felizmente el Instituto Nacional de las Mujeres y el Estado en general tienen una herramienta que cuenta con más de 30 años y es el Consejo Consultivo en Violencia hacia las Mujeres, y es una posibilidad de encuentro interinstitucional para poder pensar la política pública. Los logros que se han conseguido en materia de género, en materia de violencia de género, pero también de género en general, son, yo lo llamo una arquitectura en construcción, en el sentido de que se ha ido mejorando, profundizando, agregándole pisos a esa arquitectura y metiéndole muebles y ventanas a lo largo, al paso del tiempo. Pero en realidad los cimientos fueron creados desde la misma reconstrucción democrática. Digamos, el movimiento de mujeres, la academia, las mujeres políticas, las mujeres que querían dedicarse a la política, ya en 1984, cuando se fundó, se constituyó, digamos, la Mesa de Mujeres de la Concertación, allí estuvo ya el embrión de esta otra construcción que tuvo un motor muy fuerte en el movimiento de mujeres, en las organizaciones no gubernamentales, en la academia y en las mujeres políticas que estaban interesadas en estos temas y en moverlos. Botero dijo que los desafíos antes de la pandemia, durante y los que tendremos para adelante hay que leerlos en la lógica de una construcción colectiva y poner el tema en palabras. Destacó el papel importante de las organizaciones sociales, de la academia y de la política. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Bueno, sin duda sigue siendo la batalla cultural. El hecho de que se entienda cuál es la naturaleza de la violencia de género. No es un problema de seguridad más, ni se puede considerar igual que ningún otro problema de seguridad. Es un problema de seguridad pública, sin duda. Es el segundo delito más frecuente después del robo. O sea que estamos ante un problema de seguridad pública, pero con una naturaleza distinta, que emana de, primero, involucra a personas que se conocen, que tienen un vínculo afectivo, que tienen un vínculo de pareja en la mayoría de los casos, y que surgen del conflicto de poder o la dominación de poder dentro de un núcleo familiar o de una pareja. Por lo tanto, tiene una naturaleza muy diferente que cualquier otro delito. Eso es algo que para las feministas lo vemos como algo obvio y elemental, pero muchas veces se pierde de vista en la operativa diaria en cuanto a que esa batalla cultural es importante seguir dándola. Fue un desafío antes, durante y después. No es un problema de una familia o de una pareja, no es un problema de puertas adentro, es un problema público y es un problema de seguridad. ¿Dónde tenemos el desafío? En hacer entender este concepto y en mirarlo desde ese lugar. Después, por supuesto, que las políticas públicas lo tengan como un problema importante. Lamentablemente, los problemas de las mujeres en general han sido tomados como problemas de segunda categoría, menores, y además como problemas solo de las mujeres. Eso ha generado dificultades. Para empezar, que el tema no se pueda visualizar, y mucho menos que se elabore una política pública al respecto. Esa política pública en materia de violencia
se ha ido construyendo, como decía, y creo que su punto culminante fue la aprobación de la ley 19.508, que dio herramientas institucionales a esta política pública. Señaló que se debe ver el tema de la violencia de género en múltiples dimensiones y es un gran logro, dado que las políticas se han ido implementando de manera creciente, porque también hay un desafío creciente de visualizar el problema de la violencia de género. Hoy el desafío es presupuestal, para que se entienda que no es un gasto, sino una inversión, sobre todo para las políticas de prevención. Durante la pandemia, donde no pudimos sentarnos a pensar cómo mejorar ese edificio del que les digo que está en permanente construcción, lo que hicimos fue tomar medidas de urgencia. Y hay algo que hay que destacar. Nunca los servicios de violencia en atención a mujeres en situación de... los servicios de mujeres en situación de violencia, doméstica en particular, fueron interrumpidos durante la pandemia. Funcionó el Consejo Nacional de Género, que es la expresión más clara de esta interinstitucionalidad, donde también participa la academia y las ONG. El gran desafío que tenemos para adelante es que el tema, que las nuevas autoridades y que el sistema político termine de comprender la importancia de generar una política específica, de ponerle dinero, de incluirla en el presupuesto, de que no solo se necesitan tobilleras para hacer una política pública de violencia de género, que esto requiere una integralidad, que si no vamos a poder trabajarla como quisiéramos, y por lo tanto implica un desafío presupuestal. Tengo el compromiso de la ministra de Economía de que esto va a ser tratado como una prioridad, y por lo tanto no está incluido en el famoso 15% de reducción. Graciela Dede citó al secretario general de ONU y su informe donde plantea la oportunidad de construir mejor en esta nueva normalidad, es decir, remarcar la importancia de cómo usamos esta situación para revisar las piezas y volverlas a poner de otra manera. Para eso es importante entender la normalidad para quién y cómo miramos esta normalidad, señaló. Se refirió también a lo que expresó Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, quien dijo que esta pandemia puso de manifiesto y exacerbó las situaciones de vulnerabilidad previa, como la violencia de género. Creo que en el caso de los temas de violencia que viven las mujeres, los diversos tipos de violencia, lo que pone es, si no hacemos un clic, si no hacemos realmente una mirada y una política afirmativa para construir ciertas miradas y patrones, es muy difícil que las piezas vuelvan a caigan de una manera diferente, sino que hay una tendencia a que las piezas probablemente caigan de manera igual y quizás más profunda en la vulnerabilidad, sobre todo de ciertas mujeres y ciertos grupos, a partir de la base que las mujeres no es un grupo homogéneo, pero sí hay elementos que cruzan todos los grupos. Graciela Dede también se refirió a cómo los estereotipos están tan arraigados en nuestra sociedad e impactan en la forma en que se ve y se conceptualiza la violencia y mencionó diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres. Cuando nosotros hablamos de un estereotipo tiene que ver con un preconcepto, con una creencia que son atributos que tienen o características que deberían tener, y en particular los de género hablan de lo que es una práctica, ¿no? La estereotipación es generar roles o ponerle a las mujeres ciertas tareas que a veces se disfrazan en elementos como un poco menos nocivos aparentemente, como por ejemplo que las mujeres son más débiles, que son menos competitivas, que las mujeres son empáticas, o que el rol de las mujeres es, por ejemplo, cuidar, que los hombres son jefes de hogar, y así una cantidad de cuestiones, ¿no? Que los hombres toman decisiones, que las mujeres son amas de casa, y eso son elementos que van construyendo imaginario y estas creencias colectivas sobre las cuales también se basan los elementos muy claros de la violencia, y de la violencia en los diferentes tipos de violencia.
violencia doméstica, que sin duda es uno de los temas más graves, que lo vimos durante la pandemia, porque el encierro realmente extremó el contacto, la falta de otros recursos, la falta de otros espacios donde las mujeres pudieran denunciar o buscar otras ayudas más que denunciar. Entonces, ahí la doméstica es importante, pero hay una cantidad de otras violencias, como las violencias institucionales, las violencias en términos educativos, las violencias, por ejemplo, en acceso a la salud, la violencia obstétrica, es un tema muy grave para las mujeres, y si encima a esto le agregamos, intersectamos con lo que es otras cuestiones como, por ejemplo, raza o etnia, o discapacidad, veremos que las violencias transcurren en el cotidiano de las vidas de las mujeres, que les pasa a las mujeres en sus vidas. Con respecto a la legislación internacional de los derechos humanos, Uruguay ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde en sus artículos ya menciona la necesidad de eliminar estas prácticas basadas en la inferioridad, relacionadas con la estereotipación, y el Estado debe garantizarlo en sus políticas públicas. En este sentido, Dede planteó la necesidad de que los cambios sean sociales y culturales para erradicar estos estereotipos como las bases sustanciales para eliminar las diferentes formas de violencia. Y lo que se plantea es que el Estado, al ser parte de esto, tiene que poner todos sus recursos y tiene que demostrar que está no solo en la legislación, sino también en la política pública, haciendo sus mayores esfuerzos para que las políticas, para que el acceso a la justicia, para que los diversos elementos garanticen que las mujeres y las niñas también no viven ningún tipo de discriminación. Y los estereotipos realmente son un elemento fundamental, pero me parece que ahí está el desafío importante de la política pública, entre otros, ¿no? Pero como una base grande del desafío, cuando decimos tenemos que cambiar a la sociedad, porque podemos seguir cambiando muchísimas políticas, pero si no tenemos un cambio de la sociedad donde vivimos, del comprender que la mujer no es propiedad, que, por ejemplo, no solo desde el punto de vista legal, pero sino también de los hechos, de que entender que estos noviazgos violentos o que el matrimonio infantil o elementos distintos donde se expresa diferentes idearios, donde podemos ver diferentes dimensiones donde se ejerce la violencia y donde las hemos naturalizado, que luego sí, claro, por supuesto que tienen su expresión más grave en los elementos de violencia física contra la mujer, violencia psicológica, hasta terminar en los elementos más, en los casos más desafortunados que son los femicidios. Entonces, me parece que sería importante también desde el punto de vista de poder estar en línea con las recomendaciones que Uruguay ha recibido por parte, por ejemplo, del Comité de la CEDAW, poder tener una política que justamente trate de construir estos estereotipos que están tan arraigados, que es la política más difícil, porque entra en todos los aspectos, entra en todas las clases sociales, entra también, por ejemplo, en cómo tener un sistema político con amplia participación de las mujeres, empieza a tocar muchísimos aspectos. Y en ese sentido, a modo solo de líneas, contarles un aspecto que sí se puede trabajar en este sentido, que estamos trabajando con el Poder Judicial, que estamos trabajando con Fiscalía, con el sistema de justicia, para generar capacitación en los operadores jurídicos de cómo trabajar el acceso a la justicia eliminando estereotipos. Y que sin duda hay caminos para explorar en los diferentes ámbitos del Estado para poder trabajar hacia la eliminación de estereotipos como una de las bases más estructurales y sustanciales para la eliminación de las diferentes formas de violencia. Andrea Tuana se refirió a las asignaturas pendientes antes, durante y post el COVID-19. La primera es no retroceder, la segunda es fortalecer las respuestas y la tercera es el cambio cultural. Con respecto a no retroceder, Tuana señaló la importancia del posicionamiento y la mirada con respecto a la violencia basada en género y comenzó señalando una de las primeras grandes conquistas, la Convención de Belém do Pará, donde se entiende a la violencia de género como una de las manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esa es nuestra línea de base
para comprender las problemáticas de violencia doméstica, de violencia sexual, las diferentes formas de violencia política, obstétrica, como señalaba Graciela recién, porque también es cierto que durante varios periodos existieron distintas concepciones, maneras de mirar el problema, que no siempre llevaban a respuestas adecuadas, sino que por el contrario, muchas veces se generaban respuestas iatrogénicas. Entonces, no retroceder de este avance que el sistema institucional y el sistema de respuestas ha logrado, y la legislación, sobre la comprensión de la violencia como producto de un orden político que es patriarcal, que implica relaciones de poder y que implica desigualdad. Otro de los aspectos en el no retroceder es tener en cuenta que estamos en un contexto de discursos antiderechos, en un contexto regional. En este tema, en el tema de la violencia, aparece el concepto de ideología de género como un concepto que intenta desvalorizar y atacar toda la producción teórica que desde los años 70 las diferentes feministas académicas y diferentes pensadores, filósofos, sociólogos han avanzado en cuanto a poder analizar cómo las relaciones en una sociedad se distribuyen, se jerarquizan y se generan asimetrías de poder en función del género. La ideología de género aparece como un concepto ya a fines de la década de los 90 que lo que pretende es atacar esa categoría, negar la discriminación, en plantear que las mujeres hoy estamos en un lugar de privilegio y esta idea del péndulo, ¿no? Que ahora todos los derechos están colocados en las mujeres y que los varones quedan despojados de sus derechos familiares cuando se divorcian, que las mujeres obstruyen los vínculos con los hijos e hijas. También estos discursos antiderechos empiezan a plantear que la violencia no tiene género, desconociendo el hecho estructural de desigualdad de género en el que vivimos las mujeres. Reaparece una nueva narrativa sobre las denuncias falsas, también poniendo en tela de juicio las 40.000 denuncias anuales que tenemos en el país, en donde las principales víctimas son las mujeres, o los niños, niñas y adolescentes, y que los femicidios ocurren siendo las víctimas claramente las mujeres en manos de los varones, y aparece esta idea del falso síndrome de alienación parental, que en Uruguay nosotros habíamos logrado, con conocimiento científico, con producción académica, hacer comprender que es una pseudoteoría que no tiene ninguna base científica, pero que vuelve a aparecer. También yo por ahí decía que se ridiculiza muchas veces el tema del consentimiento sexual. Hemos visto en los últimos tiempos la discusión y la disputa respecto si los explotadores sexuales sabían la edad de las adolescentes o fueron engañados. Bueno, ahí también hay una especie de ridiculización en cuanto a, no vamos a pretender que el señor que quiere pagar por un servicio sexual pida la cédula, y de alguna manera poniendo en tela de juicio toda esta perspectiva. Con respecto a fortalecer las respuestas, Tuana dijo que estamos en un contexto en que es necesario continuar profundizando en la formación de los operadores que trabajan en estos temas, y también llamó a la academia para que pueda formar profesionales que tengan herramientas para trabajar en las temáticas basadas en género. Se requiere una formación específica, y a la prueba está que cuando los profesionales no tienen formación en estos temas, produce mucho daño. Necesitamos respuestas 24 horas para las mujeres que sufren violencia, atender especialmente la situación de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, y en especial poner un foco en los niños testigos de violencia, que deben ser considerados víctimas directas y que no siempre reciben la protección, y también hacer visible la violencia que muchas veces dentro del marco familiar se ejerce hacia niños, niñas o adolescentes LGTBI. La violencia sexual es un gran capítulo, todos los días vemos cómo aparecen casos de abusos sexuales intrafamiliares, de embarazos infantiles forzados, o también las situaciones de explotación sexual y de trata, a lo cual hay que ponerle una especial atención.
los juzgados especializados son una necesidad imperiosa que de alguna manera implica la aplicación de la ley 19.580 con todo lo que eso implica. No solamente tener a los jueces y a las sedes, sino tener todos los equipos técnicos a disposición, así como defensores a disposición de las víctimas. También en la salud tenemos un gran desafío que se requieren tratamientos de largo alcance. No basta con la atención en crisis, no basta con una intervención corta para intentar contener y darle contención a las víctimas, sino que se requiere reconocer que las situaciones de violencia producen daños y efectos traumáticos de mucha complejidad, por lo tanto se necesita un compromiso del sector salud para generar esas respuestas. Y también tenemos que pensar programas específicos para las mujeres víctimas de violencia que están en situaciones de pobreza extrema, mucho más a partir de este periodo de confinamiento que generó o agudizó la dependencia económica de muchas mujeres respecto de sus parejas agresoras, o el caso de las trabajadoras sexuales que realmente están en una situación de mucha precariedad. Y también pensar rutas de salida para las víctimas de trata. Por último, Tuana se refirió a un gran desafío, que es el cambio cultural. Y allí es muy importante pensar en términos de la incorporación de la educación sexual, de la prevención de violencia basada en género, de la educación en derechos humanos, en la currícula educativa de los niños, niñas y adolescentes desde que ingresan al sistema educativo hasta el último año en el que salen, ¿no? Y, por supuesto, también generar un pacto social entre los distintos sectores de distintos lugares para generar campañas para la erradicación del machismo. En la actividad Violencia basada en género, asignaturas pendientes de la pandemia, las 3 expositoras remarcaron la importancia de reivindicar los derechos de las mujeres y que los cambios deben ser culturales y de la sociedad en su conjunto. Para esto es importante la educación con enfoque de género. Yo me despido hasta el próximo miércoles a las 9 horas para otro espacio de género y derechos humanos en la red de la radio, por la radio cooperativa y por Radio Camacuá. Y les invito a escuchar este y otros espacios en el canal de YouTube, Andrea Camarano, donde pueden encontrar las diferentes entrevistas e informes. Hasta la semana que viene.